Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol. Primero, la gente sigue la incertidumbre y la expectativa en la Universidad Nacional luego de ese fallo del Consejo de Estado que anuló el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector, mientras que José Ismael Peña aseguró que tomará posesión del cargo. Más adelante les tendremos los detalles de esta noticia en desarrollo. Sí, Alejandra, pero iniciamos con varios casos de secuestro que hoy preocupan a las autoridades y al país, pues este flagelo está lejos de ceder. Uno de los casos más recientes es el del alcalde de Chimichagua, César, quien fue rescatado por el Gaula de la policía en tiempo récord después de haber sido raptado en el municipio de Soacha. A esta hora el mandatario amplía la denuncia ante las autoridades judiciales. Eduardo Hernando, usted nos cuenta qué es lo último y cómo ocurrieron los hechos. Ana Amelia, muy buenas tardes. Sí, es una historia que termina con final feliz gracias a la rápida acción del Gaula de la policía y también de la actuación de sus familiares, que se percataron rápidamente que algo extraño estaba ocurriendo con el alcalde de Chimichagua, José David Rocha, que había viajado a Bogotá para gestionar unos recursos para unas vías de su municipio y aprovechó para hacer unas diligencias personales, unos negocios con maquinaria amarilla, teniendo en cuenta que el alcalde efectivamente es ingeniero civil. Y en esa diligencia personal es cuando termina secuestrado. Esta es la historia. Así empezó el operativo sorpresa que permitió liberar al alcalde de Chimichagua, César José David Rocha. Agentes del Gaula de la policía burlaron las cerraduras y subieron a toda velocidad al segundo piso de este establecimiento donde funciona un parqueadero en el barrio La Unión de Soacha. Allí llegaron, aseguraron la zona e incluso empezaron a perseguir a los secuestradores que querían escaparse por los techos. Tranquilo. Fue allí donde encontraron al mandatario local tirado en el piso y con las manos encadenadas. El alcalde, con la voz quebrada, permitió que los uniformados lo levantaran del piso. Somos el Gaula de la Policía Nacional, señor alcalde. Bienvenido a la libertad, señor alcalde. Bienvenido a la libertad. Una vez aseguraron al alcalde, porque en ese momento también estaba en marcha la captura de los responsables, el mandatario alcanzó a contarles a los agentes algunos detalles de lo que ocurrió. Yo entro por aquí. Cuando yo veo los tipos allá, viene el reloj y me empuja. Deja acá. Cuando yo entro, yo vengo los tipos y me voy a levantar. Enseguida me caen tres. Bien, me caen ahora así, me llevan, me golpearon. Te vamos a matar. Toditos llegaron, recogieron las armas. El único que se quedó con armas fue la que incautaron ahí. En el operativo fueron incautadas un arma de fuego, 5 cartuchos calibre 38, 5 celulares, 18 cartuchos de fusil calibre 5.56, de acuerdo con el balance que entregó el Gaula. Gracias a las labores de inteligencia, verificación de información y seguimiento técnico, los investigadores lograron ubicar con precisión la dirección del parqueadero donde el alcalde permanecía retenido. Hasta allí llegó un equipo operativo que ingresó de manera controlada y rescató al alcalde sin que sufriera ningún tipo de lesión. En el lugar fueron capturadas 5 personas y se logró la aprehensión de un menor, la incautación de un arma de fuego y una motocicleta. El alcalde había viajado a Bogotá para gestionar recursos para unas vías de su municipio y fue allí cuando vino el plagio. A la familia le estaban exigiendo hasta 100 millones de pesos por su rescate. Y decimos fueron horas de angustia porque se calcula que el secuestro ocurrió hacia el mediodía de ayer y este operativo que acabamos de ver ocurrió más o menos a las 7 de la noche. Pero muchos se preguntan por qué el alcalde de Chimichagua estaba en Bogotá y por qué particularmente terminó en un parqueadero del municipio de Soacha. Pues conversamos hace algunos minutos con Jorge Andrés Quintero, que es el secretario de Planeación del municipio, y esto nos contó. Él acude a una reunión que unos miembros del gobierno le habían solicitado para la gestión de 2 proyectos, 2 tramos viales muy importantes, rurales, acá en el municipio. Estos proyectos ya estaban viabilizados por parte del Invías y se estaba gestionando el recurso para poder ejecutar las obras. ¿Por qué si viaja a Bogotá a gestionar recursos para unas vías termina en un parqueadero de Soacha? Listo.
el señor alcalde es ingeniero civil de profesión, ¿sí? Un hermano de él tiene negocio de maquinaria, venta de pétreos, toda su vida su familia ha tenido finca, entonces él en su momento tuvo maquinaria, tuvo volquetas, tuvo vibrocompactadores, maquinaria amarilla necesaria para la construcción de vías, que es como el fuerte del ingeniero José David. Ya tenía él pensado eso. No sabemos, no he conversado con él de dónde la oferta, quién le hizo la oferta de esa maquinaria. ¿Sí? Otra cosa que también queremos aclarar es que eso fue una diligencia personal que él estaba realizando. Ya, la diligencia como tal, la reunión institucional, por conversaciones que hemos tenido con personas que hablaron posterior a la conversación que yo tuve, fue sobre la 1 de la tarde. Pero de la diligencia que iba a hacer al parqueadero, ¿qué le dice? No, en su momento cuando yo le retorno las certificaciones ya ajustada, simplemente me dicen en nombre de Dios que esto sea lo que nos vaya a salir por parte del gobierno, yo le respondo amén y fue la última comunicación que sostuve con él. Sí. ¿Sí? Pero posteriormente, ¿sí? Dime, Eduardo. ¿El alcalde suele ir a estas diligencias personales con escoltas, con alguien que lo cuide? Normalmente el esquema de seguridad lo acompaña hasta el aeropuerto en la ciudad de Valledupar, que es donde prácticamente siempre toma sus vuelos de transporte para la ciudad de Bogotá. El esquema queda en el aeropuerto de Valledupar. ¿Usted tiene detalles de la llamada? Porque entendemos una vez es secuestrado, hay una llamada a la familia pidiendo una suma de dinero, pero entiendo quienes llaman no son necesariamente los secuestradores. ¿Tiene usted detalles de lo que ocurrió? Sí, él realiza una llamada a un familiar y por la forma en la que se expresa, por las cosas que le dijo, el familiar se pone alerta y le avisa a los hermanos. Un delito que viene en aumento. Miren esta cifra, 396 secuestros entre enero y octubre de 2025 contra 153 ocurridos en el año 2024, es decir, un aumento de 158%, y la mayoría de estos secuestros son extorsivos, como en este caso del alcalde de Chimichagua. Números alarmantes a todas luces, Eduardo, como lo que ocurre en norte de Santander. Hoy se conocieron pruebas de supervivencia de un adulto mayor secuestrado hace 42 días por un grupo armado. El hombre hace un dramático llamado a su familia y dice que se puede morir en cautiverio. Pero no es ese el único caso de secuestro. Richard Quiñones, usted nos tiene más detalles desde Cúcuta. Hola. Hola, buenas tardes. Así es, y es que son 7 los secuestros que se han presentado en la última semana en la zona del Catatumbo, pero pues esta prueba de supervivencia de este hombre de 80 años representa mucho para los defensores de derechos humanos. Dicen que por lo menos este hombre está con vida. Sin embargo, es alarmante pues en las condiciones en las que está. 2 hombres armados se encuentran a su espalda, pero como usted bien lo dice, también otra persona fue secuestrada, el esposo de una docente en la zona del Catatumbo, específicamente en el municipio de Tibú, pues se fue llevado a la fuerza por hombres fuertemente armados. Más de 60 casos de secuestros se han presentado a lo largo de este año en esta zona del país y la situación preocupa a diversos sectores. Él es Belisario Peñaranda, un hombre de 80 años secuestrado en el corregimiento de San Roque, en el municipio de Sardinata, el pasado 9 de octubre. Hoy se conoció este video donde el hombre pide ayuda. A toda mi familia y le deseo que esté muy bien, porque yo estoy en una situación muy grande, que si no actúan, dijera usted, y arreglan, yo me muero por aquí. Y usted, yo creo que no les va a gustar que yo me muera por aquí. Pues entonces pónganse las pilas y ayúdenme a salir de este atolladero. Ustedes breguen a ver, porque yo estoy muy malo. La comunidad también pide que quede en libertad. Conmocionado con esa noticia, porque él pues en estos momentos está pidiendo ayuda y de verdad la familia no está muy
dispuesta a tener esos recursos para poder traerlo a él a la libertad, porque de verdad estamos pidiendo a grito que lo devuelvan. Mientras en Sardinata esperan a Peñaranda, en el sector de La Gabarra, en el municipio de Tibú, se reportó en las últimas horas el secuestro de Sneider Galván Gómez, el esposo de una docente. Y en esta guerra pues ha habido una gran afectación a la población civil, no solamente en el delito del secuestro, sino de homicidio, desplazamiento y de amenazas. Hoy nos preocupa de que el secuestro en esa subregión viene en unos índices muy altos. Las alertas están activas, pues ya son alrededor de 62 secuestros registrados en lo que va corrido del 2025 en norte de Santander. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 al día 42 minutos. Sigue la incertidumbre en la Universidad Nacional tras el fallo del Consejo de Estado que anuló el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de esa institución educativa. La decisión ha generado diferentes posiciones y una gran expectativa sobre lo que viene para la comunidad académica. Tenemos las voces y las reacciones de lo que está pasando con algunos de nuestros periodistas y vamos a iniciar justamente, hola Rocío, hola Esteban, vamos a iniciar con usted, Nicole, para que nos cuente acerca de las declaraciones de los implicados. ¿Qué dicen sobre la decisión del Consejo de Estado? Buenas tardes. Alejandra, muy buenas tardes. Empecemos con la posición del profesor Leopoldo Múnera, el rector saliente de la Universidad Nacional. Nos ha confirmado que el día de hoy va a presentar una renuncia oficial ante el Consejo Superior Universitario. Dice él que hace este trámite para no dar más dilaciones en este proceso y salir la próxima semana del cargo como rector de la Universidad Nacional. Además, para dejar un antecedente, un precedente de que se hizo oficial este trámite y que puedan proceder después por parte del Consejo Superior Universitario a elegir a un nuevo rector. Pero por parte de José Ismael Peña tiene una visión muy parecida frente a los tiempos de espera. Dice él que el próximo miércoles va a estar en la rectoría de la Universidad Nacional ejerciendo sus funciones. Dice él que no busca interrumpir las dinámicas de los estudiantes, sino que por el contrario ha invitado a un diálogo a toda la comunidad educativa. Leopoldo Múnera y José Ismael Peña, profesores de la Universidad Nacional, han estado en medio de un limbo jurídico desde hace año y medio, cuando la institución tenía que elegir nuevo rector. El Consejo de Estado puso fin a esa etapa con dos sentencias, una emitida en el mes de septiembre avalando la elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional y otra emitida hace un día anulando la elección de Leopoldo Múnera como rector, decisión que llevó al rector saliente a anunciar su renuncia formal ante el Consejo Superior Universitario. ¿Cuándo usted va a dejar la rectoría de la Universidad Nacional? La próxima semana. ¿Ha presentado usted una renuncia? Presenté una renuncia para facilitar el proceso de transición. ¿Cuándo la presentó? La presento hoy, más bien, no la presenté, sino que la presento hoy. Por su parte, José Ismael Peña confirmó que volverá a la rectoría en los próximos días para entablar diálogo con estudiantes y oficialmente empezar su periodo. El próximo miércoles a las 8 de la mañana vence el plazo para que la sentencia del Consejo de Estado quede en firme. A partir de ese momento, yo soy el rector ya en funciones de la Universidad Nacional. Y yo espero realmente que el profesor Múnera pueda participar del empalme como lo exige la ley. ¿Pero dónde empezó esta puja por la rectoría? Devolvámonos unos meses. El 21 de marzo de 2024, el Consejo Superior Universitario, autoridad máxima de la institución, designó a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional, tras varias horas de reunión y un ambiente de tensión entre la comunidad académica. Lo que generó debate fue la forma en la que se votó y el poco peso que tuvo la consulta académica que se realizó el 12 de marzo y en la que Leopoldo Múnera consiguió la mayoría de votos. En esa primera sesión, el Consejo Superior definió un método diferente para elegir al rector. Los 5 candidatos que obtuvieron mayor número de votos recibieron una calificación por parte de cada miembro del Consejo Superior y esa calificación se sumó para elegir al profesor con la puntuación más alta. Poco a poco se fueron descartando los candidatos y quedó elegido José Ismael Peña. Cuando este segundo fallo dice el Consejo Superior Universitario en la sesión del 7 de junio del 2024 no tenía competencia para nombrar un rector y enumera una serie de faltas disciplinarias por haberlo hecho,
en ese momento lo único que queda en pie es la posesión y anteriormente la designación real. La elección fue demandada y el Consejo Superior de la Universidad definió una nueva fecha para volver a elegir, esta vez basados en el candidato de preferencia por cada integrante del comité. Para ese momento, la ministra de Educación se apartó del Consejo y designó a 2 funcionarios, Juan David Correa, el entonces ministro de Cultura, y también Alejandro Álvarez, el entonces viceministro de Educación. De los 8 miembros del Consejo, 5 votaron, y el ganador fue Leopoldo Múnera, quien llegó a la rectoría con respaldo del gobierno y con el propósito de impulsar una asamblea constituyente. ¿Fue democrática ese proceso? ¿Fue democrático? Fue parcialmente democrático porque el proceso en la Universidad Nacional no es democrático. Y eso es lo que se quiere cambiar con la constituyente. Con la constituyente se quiere discutir sobre cuál debe ser el gobierno de una universidad pública como la Universidad Nacional de Colombia. Desde entonces se desató una crisis institucional marcada por disputas entre la comunidad académica, días de manifestaciones y demandas en contra de ambas elecciones. Lo cierto es que hoy la Universidad Nacional tiene un rector saliente, otro designado y un Consejo Superior que preside el gobierno nacional. Cualquier intento del Consejo Superior de corregir o anular la elección del rector Peña, como lo hiciera en marzo de 2024 para designar al doctor Múnera, es un acto contrario al ordenamiento jurídico. Ambos profesores hicieron un llamado a la calma para que la comunidad pueda terminar su semestre sin ningún contratiempo. Una de las situaciones que más ha llamado la atención en medio de este proceso ha sido el papel que ha jugado el gobierno nacional en medio de la elección del rector de la Universidad Nacional. Recordemos que el Consejo Superior Universitario es presidido por el ministro de Educación. En ese entonces la ministra era Aurora Vergara, que no firmó el acta en donde quedó consignada la designación de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional, pero que sí manifestó durante esta sesión que estaba de acuerdo con la designación y con el método que se utilizó para elegir al rector. Recordemos lo que manifestó durante esta sesión hace año y medio. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase. Dada en Bogotá, Distrito Capital, a los 21 días del mes de marzo del año 2024. Aurora Vergara Figueroa, presidenta. Y también queríamos hacer una precisión, disculpe, que la cédula no es de Marinilla, sino de Chiquinquirá. ¿Están todos de acuerdo con esta resolución? ¿Tienen alguna observación a la resolución? No. Sí, nació en Marinilla. Pero entonces les pediría que verifiquen un poco más los datos para evitar situaciones de ese estilo. Entonces hagan una revisión final y esto se puede hacer posteriormente, ¿cierto? La firma de eso. Esta se puede firmar posteriormente, sin embargo, mientras verifiquen bien los datos mientras tanto. Entonces, consejeros, consejeras, pongo en consideración de ustedes para levantar oficialmente esa sesión del Consejo Superior Universitario. Bien, que tengan una feliz noche. Hace pocos minutos también se acaban de pronunciar los excandidatos, es decir, profesores que también fueron escogidos por la comunidad educativa para esa votación que se dio hace año y medio, y ellos manifiestan en un comunicado que respetan y validan la decisión del Consejo Superior Universitario y también el fallo del Consejo de Estado, y dicen además que este es un momento crítico para recuperar el tejido social y la confianza sobre la institucionalidad al interior de la universidad pública más importante del país. Nicole, precisamente a esta hora, estudiantes y miembros de la comunidad académica de la Universidad Nacional adelantan una asamblea para debatir lo que viene tras la salida de Leopoldo Múnera. Esteban Bejarano, ¿qué dicen los estudiantes y qué va a pasar con el semestre? Ana Mile, pues hay opiniones divididas con respecto a las decisiones de las últimas horas. Lo que dicen los estudiantes es que tienen preocupación con respecto a qué va a pasar con su semestre, porque recordemos que este es el tercer semestre que cursan durante el año 2025 debido a anormalidades académicas que se han registrado durante el último año, por lo menos. Dicen que necesitan soluciones inmediatas para saber cómo va a funcionar la universidad y la rectoría, por lo menos por las últimas 3 semanas que quedan de este calendario académico. Con respecto a qué va a pasar con el semestre, por ahora, el llamado de los directivos es que a terminar la jornada académica de forma normal y sin contratiempos. Nosotros lo que esperamos es que en primera medida el Consejo Superior Universitario sesione, ya sea de emergencia o de manera extraordinaria, para que logre dar una mayor claridad de información sobre cómo se va a proceder, y pues en esa medida esperamos que
surja lo mejor para pues, el estamento estudiantil. Esperamos que salga un documento dirigido al Consejo Superior Universitario para que en gran medida resuelva esto, pero también que lo resuelva respetando la consulta de la comunidad universitaria. Compartimos la idea de que debemos terminar, venimos de hacer 3 semestres en un año, realmente el cansancio físico y mental, tanto de estudiantes como profesores, incluso administrativos, es muy visible. Realmente esperamos mucho que se dé con normalidad el calendario. Es la etapa final del semestre, entonces pues digamos que eso nos puede afectar en que no sabemos si en realidad si podemos terminar un semestre el próximo año, pues si nos van a dar las garantías o no en caso de que haya paro. A esta hora avanza esa asamblea en cabeza de los estudiantes, pero también participan administrativos y los profesores, quienes también se suman a este llamado de los estudiantes a que este semestre académico pueda culminar sin contratiempos y sin alteraciones en este periodo que ha sido tan difícil. Incluso dan algunas propuestas. Escuchemos lo que dicen. Que el Consejo Superior elija un rector provisional y llame a elecciones para resolver esto, ¿cierto? Eso es lo que yo esperaría que suceda y que el semestre termine tranquilamente. Pero no depende solamente de nosotros. Depende también de un acuerdo en la asamblea que vamos a hacer hoy con los estudiantes, con los trabajadores. Esa es nuestra propuesta como docentes. En este momento, cualquier interrupción de las actividades sería absolutamente nocivo para el estudiantado. Y esto es un llamado que tenemos que hacer nosotros como profesores de que debemos continuar con las actividades, que los estudiantes deben entender que hemos tenido un año muy complejo en el que tuvimos que resolver 3 semestres en un solo año. De esa asamblea de la que participan las sedes de Palmira, Bogotá y Medellín, se espera entonces que salga cuál es la decisión y determinación por parte de la academia de esta universidad. Dicen que lo que esperan es enviar una carta al Consejo Superior Universitario para que resuelva la situación. Muy bien, Esteban, y muchas gracias. Y entre tanto, la Procuraduría hace también seguimiento preventivo a la situación de la Universidad Nacional tras el fallo del Consejo de Estado. Rocío Franco, ¿qué ha dicho el Ministerio Público sobre este caso? Pues mucha atención porque además de este seguimiento y esta actuación preventiva, acaba de anunciar una investigación formal por las aparentes irregularidades que se habrían cometido en la elección del rector de la Universidad Nacional. La Procuraduría tiene como base el fallo del Consejo de Estado emitido en las últimas horas, donde señala que hay irregularidades, que se presentaron irregularidades en este proceso de elección, ya que habrían pasado por encima de un acto administrativo que había elegido a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. Así lo anunció el procurador delegado para la Función Pública, Samuel Arrieta. Eso está dentro de la preventiva que le hemos enviado. Tienen que acatar los fallos. Los fallos tienen aquí una orden y es, si al señor Peña se le reconoció su legalidad en un acto anterior del Consejo de Estado de hace 3 meses y ahora se reconoce que la elección del rector Múnera no se ajusta a derecho, es retrotraer en el tiempo al derecho que tiene hoy el rector Peña de ser posesionado nuevamente. Y en eso la Procuraduría va a estar muy pendiente y vamos a insistir en que se le dé cumplimiento holístico al fallo del Consejo de Estado. Pues dice la Procuraduría que en este momento no hay posibilidad que el Consejo Superior de la Universidad o diferentes directivas emprendan una acción de elección nueva, sino que ya se deben reconocer los actos administrativos reconocidos con respecto a la actuación de Ismael Peña, que en Francalit, según el mismo Consejo de Estado, su elección fue legal. Escuchemos lo que dice Samuel Arrieta sobre el tema de la investigación que se va a desarrollar en este momento a las autoridades y a quienes están vinculados dentro de este proceso de elección de rector de la Universidad Nacional. Claro, ya estaban abiertas desde el año pasado en etapa preliminar, pero hoy con el fallo del Consejo de Estado quedan formalmente abiertas para que se investigue con toda la plenitud del derecho a la defensa, del debido proceso a quienes actuaron y tomaron esta decisión que fue calificada de gravísima por el Consejo de Estado. Ha señalado la Procuraduría General de la Nación que a partir de ahora comienza el acompañamiento para que se cumpla tanto el fallo que determina que Leopoldo Múnera debe salir como el que tiene relación con la legalidad del nombramiento de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional.
La historia de dos hermanas embestidas por el conductor de un furgón en Bogotá que está prófugo refleja la gravedad de los accidentes de tránsito en el país. Una de ellas permanece con pronóstico reservado. En lo que va de este 2025, más de 22.000 personas han resultado heridas en siniestros viales en Colombia. Mire, y la mayor preocupación para la familia Rey es cómo va a quedar María Paula. Ella tiene 28 años, tiene una niña de 9 años y hoy su estado de salud es crítico por cuenta del daño cerebral que tiene y por las múltiples fracturas que le dejó este terrible accidente. Ven a continuación ustedes las cámaras de seguridad donde se observa cómo este furgón pasa a alta velocidad, embiste la motocicleta en la cual viajaba Silvia junto a su hermana María Paula. Quedan mal heridas, tendidas en la vía. Una de ellas, justamente Silvia, es quien trata de pedir ayuda a los demás conductores que van pasando por el lugar y desafortunadamente este conductor del vehículo furgón no solamente causa el accidente, sino que se da a la fuga. Hoy María Paula está en un centro asistencial, pero ¿qué dice su hermana, quien era la que iba conduciendo la motocicleta, sobre el estado de salud y las lesiones que ella también tuvo? Escuchen ustedes. El estado de mi hermana es grave, ella tuvo múltiples fracturas y un trauma en su cráneo, el cual tiene limitaciones en este momento cognitivas para su movilidad. Ella es una mujer joven, en este momento pues ella se encuentra luchando por su recuperación cada día, pero el vehículo aún sigue en funcionamiento. Queremos pedir a todas las autoridades como familia que haya celeridad en este caso, ya que ella requiere un constante monitoreo médico. Ella tiene muchas limitaciones en este momento. Hasta el momento la Policía de Tránsito no se ha pronunciado sobre este caso. El conductor sigue a la fuga, mientras que María Paula continúa en un centro asistencial luchando por su vida. Me despido con un dato final y son las cifras de accidentalidad, porque de acuerdo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre enero y octubre se han registrado 7.040 muertos y la cifra de lesionados van 22.521. Cifras que preocupan y que evidencian el aumento en accidentes de tránsito en las carreteras del país. A esta hora es noticia el cartel de los terroristas más buscados en el país, lanzado por el gobierno nacional y por quienes ofrecen más de 22.000 millones de pesos de recompensa para quienes ofrezcan información que permita dar con su paradero. Entre los terroristas más buscados aparece alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, por quien ofrecen hasta 5.000 millones de pesos. También aparece alias Marlon, cabecilla de las disidencias de las FARC, que delinquen en el departamento del Cauca y quienes serían las responsables de los atentados terroristas perpetrados en los últimos días en esa región del país. Si usted tiene información que permita dar con el paradero de estos terroristas o alguno de ellos, comuníquese a la línea 107. A esta hora es noticia en Buenaventura que la Policía Antinarcóticos logró la incautación de 14 toneladas de clorhidrato de cocaína que estaban camufladas en un cargamento de yeso que tenía como destino Países Bajos. Según las autoridades, esta droga pertenece a carteles del narcotráfico que están asentados en nuestra ciudad. Además, se evitó la comercialización de 35 millones de dosis y, según las autoridades, esta droga está valuada en 383 millones de dólares. En lo que va corrido del año, la policía ha incautado 421 toneladas de clorhidrato de cocaína. Este resultado reafirma nuestro compromiso en la lucha contra el narcotráfico y, por supuesto, a las finanzas criminales, con efectividad e inteligencia policial y el control portuario. Con esta incautación evitamos que millones de dosis llegaran a mercados internacionales.
Mucha atención que hasta ahora es noticia en Antioquia, la condena de más de 30 años de prisión a Edison Arley Posada alias Morcilla o Cucaracho por el crimen del ciclista profesional Marlon Pérez Arango en el municipio de Carmen de Viboral el pasado 3 de octubre de 2024. Según las autoridades, el día de los hechos, el deportista estuvo ingiriendo licor con su victimario durante varias horas en un establecimiento comercial de ese municipio. Y minutos después, cuando iban hacia su casa, el hoy condenado atacó con arma blanca al ciclista, quitándole la vida por una herida en el cuello. El sentenciado deberá pagar por el delito de homicidio agravado. A esta hora la noticia en el departamento de Córdoba es el bloqueo que mantienen las comunidades de Puerto Rey y Minuto de Dios en el municipio de Los Córdobas en la vía que va de Montería al Urabá antioqueño. Hay una enorme fila de vehículos y las comunidades exigen una solución definitiva al problema de la erosión costera que se ha llevado más de 100 viviendas en estas dos comunidades. Rechazan la posibilidad que se construya una variante y por el contrario piden solución definitiva para el problema de la erosión y para la vía que se encuentra actualmente. A esta hora en Bucaramanga, la policía extrema medidas de seguridad aquí en las instalaciones de la alcaldía tras comprobarse el hallazgo de una granada lacrimógena en inmediaciones de la entidad. Este artefacto se encontró en medio de un operativo extraordinario después de una alerta por una posible amenaza de explosivos dentro de la alcaldía. Como medida de prevención, iniciaron protocolos estrictos para el ingreso de paquetes de ciudadanos y de bolsos. También reforzaron el esquema de protección del alcalde encargado Javier Sarmiento. Esta situación de pánico se generó porque un funcionario alarmó sobre una llamada sospechosa en la que informaban acerca de un ataque bomba a la alcaldía. 1:03 p.m. Las lluvias en Antioquia han provocado casi 300 movimientos en masa que han cobrado la vida de 39 personas este año. En las últimas horas en Copacabana se declaró alerta roja y un informe de la Universidad Nacional reveló el peligro en el que están cientos de personas aquí en Medellín. Alfonso Cárcamo, ¿cuál es la situación y qué más detalles se conocen? Tatiana, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que están conectadas con Caracol a esta hora. Pues la situación en el departamento de Antioquia es bastante compleja porque dicen las autoridades que seguirá lloviendo y como somos un terreno bastante montañoso, lo más probable es que sigan ocurriendo emergencias. Por ejemplo, el informe de la Universidad Nacional reveló que 3 de cada 10 personas en Medellín están habitando en esos momentos en zona de altísimo riesgo de inundaciones o también de movimientos en masa. Escuchemos en el siguiente informe todos los detalles de este panorama. Copacabana amaneció en máxima tensión tras la declaratoria de alerta roja emitida por la alcaldía ante el aumento de emergencias provocadas por las intensas lluvias de los últimos días. Deslizamientos y crecientes súbitas generan la atención de las autoridades y organismos de socorro que activaron todos sus protocolos para proteger a la comunidad. Tener activas todas las capacidades de respuesta y atención a emergencias en el municipio. Hacemos una invitación a toda nuestra comunidad para que ante cualquier signo de alarma no dude en ponerse en contacto con nuestros números de emergencias o de manera presencial en la administración municipal. En lo que va de esa temporada de lluvias, en el municipio se atendieron unas 60 emergencias en veredas como El Noral, El Cabullal y Quebrada Arriba, en donde murió una niña sepultada por un deslizamiento. Además, la Universidad Nacional reveló que 3 de cada 10 personas en Medellín viven en zonas de máximo riesgo de inundaciones y movimientos en masa. Los desastres no son naturales, las lluvias no son las que conducen a los desastres, sino todo un proceso de ocupación que es histórico, económico, institucional y que, digamos, se define por una serie de relaciones que se dan en el día a día en la ciudad. La comunidad en esas zonas de riesgo asegura que muchas veces no tienen otra opción para vivir y por eso aguantan el miedo. Siempre está el miedo porque eso cuando se crece es demasiada agua que baja por ahí, entonces, o sea, el que no puede, como quien dice, irse hacia otro lugar, entonces está como que contra la espalda y la pared, por así decirlo. Porque a veces esa quebrada se crece mucho y se bota y todo. Me bajan las piedras muy duro, la verdad que sí.
Ajá, sí, es verdad, sí, da miedo, sí, suena más duro que la lluvia. O influye mucho el tema económico porque la gente es de bajos recursos, entonces en realidad pues ellos buscan la oportunidad que digamos el gobierno no les brinda, entonces ellos buscan la oportunidad de donde digamos meter las familias. El Observatorio del Hábitat de la Universidad Nacional hace un llamado urgente a autoridades para transformar el paradigma de la planeación y la relación con el territorio en el Plan de Ordenamiento Territorial. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que hablará pronto con Nicolás Maduro. También se refirió al narcotráfico en la región y aseguró una vez más que la situación en Colombia es horrible. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. ¿Qué más dijo Trump? Margarita, y horrible la situación en Colombia por el nivel de producción de cocaína. No es nuevo, el presidente Donald Trump ya ha mantenido un discurso consistente en expresar alarma por la situación de drogas en nuestro país y también la posibilidad de tomar medidas adicionales no solo en Colombia sino también en México. Pero la gran interrogante es Venezuela, no solamente por las designaciones y las medidas que se han venido adelantando, sino por ese despliegue militar que parece apuntar más a una operación de cambio de régimen. Pero hay expectativa también por esta vía diplomática que parece abrirse. Es la cuarta vez esta semana que el presidente Donald Trump menciona que va a hablar con Nicolás Maduro. Escuchemos lo que dijo en entrevista esta mañana con Fox News Radio sobre Maduro y también sobre Colombia. I can't tell you what I'm going to tell them, but I have something very specific to say. Look, what they did, drugs are horrendous, and, you know, they're one. But you also have Mexico, you have Colombia. Colombia is horrible in the drug situation. I mean, they have cocaine plants where they make cocaine. It's horrible. Colombia is horrible, and we're going to deal with that. We're dealing with it all. Cabe destacar también que el próximo lunes, en lo que respecta a Venezuela, entrará en vigor la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Esto básicamente le da herramientas adicionales a la administración para tomar una acción militar directa en contra del Cartel de los Soles, es decir, en contra del régimen de Maduro, porque recordemos que a juicio del Departamento de Justicia, Maduro es el cabecilla del Cartel de los Soles que enfrenta cargos aquí ante una corte en el Distrito Sur de Nueva York. Pero sobre eso habló el secretario de Guerra Pete Hegseth en las últimas horas, una entrevista que dio con la cadena One American News, donde dijo que en efecto esta designación les da una amplia gama de alternativas en contra de Venezuela, que las opciones están allí sobre la mesa, aunque dijo que no inmediatamente las vayan a tomar, pero que sí le da mayores alternativas. Ante esta realidad, en el Congreso se están elevando nuevas iniciativas para bloquear aventuras militares a juicio de los demócratas en contra del régimen de Nicolás Maduro. Presentaron un proyecto de ley una serie de congresistas demócratas buscando quitarle recursos a las ramas de las fuerzas militares que se vean involucradas en operaciones militares en Venezuela, asegurando que este es un uso no autorizado de las fuerzas militares. La mesa está servida para una acción militar en la región. Más del 10% de nuestros recursos navales desplegados están bajo el mando del Comando Sur. Se trata del mayor despliegue militar desde la crisis de los misiles de Cuba. Se ha llevado a cabo una campaña de más de 21 ataques aéreos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, que ha causado la muerte de 83 personas y se ha redefinido a los grupos de narcotraficantes como terroristas. Todas estas evidencias apuntan a una nueva guerra contra el narcoterrorismo que podría fácilmente derivar en una costosa intervención militar. Ese presidente tiene la costumbre de abusar de las Fuerzas Armadas para desviar la atención de sus fallidas políticas económicas. A medida que suben los precios, despliega tropas en las calles estadounidenses para enfrentar a los estadounidenses entre sí. Y mientras los precios siguen subiendo, arremete contra Venezuela con maniobras ilegales que ni siquiera nuestros aliados ni nuestros propios oficiales pueden respaldar. Ahora bien, aquí en la Casa Blanca aún no dan detalles de cuándo van a iniciar esas negociaciones o cuándo se va a dar ese diálogo con Nicolás Maduro por parte de funcionarios de la administración. Y la próxima semana no está movida en términos de agenda porque desde el día martes el presidente Trump se va para Mar-a-Lago a pasar el Día de Acción de Gracias y el Puente de Acción de Gracias allá en West Palm Beach y no regresará sino hasta el día domingo aquí a Washington. Margarita.
Juan Camilo, gracias. Y entre tanto, la presión militar de Estados Unidos en el Caribe se mantiene. En vísperas de la entrada en vigencia de la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, 5 aviones sobrevolaron cerca a las costas de Venezuela en las últimas horas. Vamos a Caracas con Beatriz Adrián. Beatriz, ¿qué más se sabe? Hola, muy buenas tardes, Margarita. Lo que se sabe de estos aviones es que no se trata de aviones bombarderos, sino de aviones de inteligencia, y fueron captados por los radares de acceso público que existen en las redes sociales y a los cuales tienen acceso cualquier venezolano. En las redes sociales varias personas publicaron, de hecho, fotografías de cómo este sobrevuelo de 5 aviones estadounidenses de inteligencia estuvieron muy cerca, sobre todo de Delta Amacuro, en territorio venezolano. Ante esto, Nicolás Maduro ha dicho que tiene listo su armamento y los misiles en territorio venezolano y que los milicianos están armados para defender el país de cualquier agresión que se presente por parte de los Estados Unidos. Las instalaciones petroleras, gasíferas, defenderlas de la CIA. La CIA, que le han metido un billete y han dicho vayan para allá a dañarle la economía a los venezolanos. Ese es el plan de la CIA. Ante los planes de la CIA, poder obrero, 1000 ojos, 1000 oídos, mosca pues todo el mundo. Entre tanto, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera abrirá un amplio abanico de nuevas opciones para que el gobierno estadounidense tenga su estrategia contra el presidente Nicolás Maduro. Estamos a la espera también de cualquier reacción por parte del gobierno de Venezuela acerca de esta propuesta que ha hecho el presidente colombiano Gustavo Petro para un gobierno de transición que busque una salida democrática para esta crisis y no se encienda toda América Latina con una eventual guerra o conflicto armado por parte de Estados Unidos en territorio venezolano. Beatriz, gracias por el reporte desde Caracas. También se intensifica la presión política sobre Ucrania. El presidente de Estados Unidos le dio una semana al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky para responder a la propuesta para ponerle fin a la guerra con Rusia. El contenido del texto elaborado por Washington no es de conocimiento público, pero ha trascendido que Ucrania tendría que hacer importantes concesiones de territorio a Rusia, reducir casi a la mitad sus fuerzas militares y renunciar a ingresar a la OTAN. Zelensky describió así la encrucijada en que se encuentra. Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. La presión sobre Ucrania es enorme. Ucrania podría enfrentarse a una decisión muy difícil, o la pérdida de dignidad, o el riesgo de perder a un socio clave, o los complejos 28 puntos, o un invierno extremadamente duro, el más duro con riesgos adicionales. Margarita, gracias. Volvemos al plano nacional. 1:14. En las últimas horas el régimen venezolano aseguró que ya estaba listo para exportar gas a Colombia. Es más, que el combustible se encontraba en la frontera listo para ser enviado al país. Sin embargo, en la cumbre de petróleo y de gas que se realiza en Cartagena, aseguran que no es claro que ese proceso se dé, por lo menos en el corto plazo. Laura Rojas, ¿por qué afirman eso los expertos colombianos? Hola. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eso no se va a dar, así como usted dice, en el corto plazo, por 2 razones muy importantes. La primera es que la infraestructura, el tubo que permite traer gas venezolano a Colombia está dañado. De momento no funciona, incluso hay compromisos por los 2 gobiernos, tanto Venezuela como Colombia, para poderlo arreglar. Eso es lo primero. Y lo segundo es que las restricciones que tiene Venezuela para poder llevar a cabo este proceso, de momento no están organizadas. Escuchemos. La información que nosotros tenemos es que la infraestructura para traer el gas no está lista, que el gasoducto no está en condiciones de transportar el gas, ni del lado de Venezuela hasta la frontera, ni del lado de Colombia, y que las reparaciones que requiere el gasoducto tomarían por lo menos 1 año y medio. Esa es la información que hay. Pero aún, si estuviera disponible el gas de Venezuela, no sabemos nada de ese gas. ¿Cuánto es?
¿A qué precio nos lo venderían? ¿Qué certeza y qué firmeza nos dan? ¿Qué garantías tenemos que si las cosas políticas no se ponen difíciles no nos lo quitan? ¿Qué pasa con las sanciones que hay en Venezuela y las dificultades de hacer negocios con ese país? ¿Qué pasa con la huella ambiental de ese gas, que es un gas que es mucho menos limpio que el gas que puede producir en Colombia? Escuchábamos entonces a los expertos aquí en la cumbre petrolera, que de momento ya culminó. Es de recordar que Ecopetrol en meses pasados sobre ese tema de traer gas venezolano a Colombia dice lo mismo. Concluye eso, que pues ese tubo todavía no está listo y hay que ver qué pasa con las sanciones que tiene Estados Unidos con Venezuela. Laura, gracias. 1:16 p.m. Comienzan los acercamientos entre gobierno y trabajadores para definir el valor del salario mínimo para el próximo año. Por primera vez se tendrá en cuenta el informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre salario mínimo vital y móvil, de acuerdo con el ministro de Trabajo. Luisa Fernández, ¿qué implicaciones tiene este anuncio y qué posibilidades ya hay sobre la mesa? Lucía, muy buenas tardes. Mire, todavía está muy lejos o todavía está muy temprano para decir que ya hay alguna cifra o posibilidades de concertación. De hecho, hoy solo vinieron representantes de los trabajadores, algunos delegados de los gremios y de los empresarios, y estaba el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Por ahora lo que se sabe es que se van a seguir teniendo en cuenta las cifras que hasta el momento se han tenido sobre la mesa. La de inflación, que se entregará por parte del DANE el próximo 6 de diciembre, la de productividad, que se conocerá, especialmente la de productividad laboral, que se conocerá el próximo 28 de noviembre, y ahora, como usted lo dice, se va a tener en cuenta el informe que hoy presentó en esta primera reunión de acercamiento la Organización Internacional del Trabajo. Tiene que ver a un término que ya hemos escuchado, el salario mínimo vital y móvil. ¿Qué quiere decir eso? Que se deben garantizar que con ese salario que se va a fijar para el próximo año se van a suplir las necesidades básicas de las personas. Por ahora, lo que han dicho desde los trabajadores es que no se van a bajar a un aumento menor al 10% o incluso menor al 11%. Esto fue lo que dijo en una arriesgada declaración el presidente de la CUT. El gobierno propuso el 11, obviamente que nosotros vamos a proponer mucho más, ¿sí? Y como de pronto no puede ser de un solo porrazo, sí podríamos estudiar un plan ascendente para los próximos años. Pero lo que muestra el estudio es lo que siempre hemos sostenido nosotros en Colombia, que el valor del salario mínimo en Colombia tiene un atraso muy alto, derivado exactamente de toda la mezquindad y la machicatería que hubo dentro de todos los gobiernos neoliberales y proempresariales. Es decir, para ustedes, aún sin iniciar la mesa, no puede estar por debajo del 11%. Por supuesto que no. Mire, para la OIT se recomendaría un salario por encima de los 2 millones de pesos para un hogar de 4 personas en donde una de las personas trabaje, pero aterriza el ministro de Trabajo diciendo que no es posible en el panorama que se tiene hoy. Por eso la concertación desde el 1 de diciembre será vital. Esto dice. Hay que aclarar, el concepto de salario vital y su medición desde la OIT no es un referente para la discusión, es un planteamiento aspiracional de lo que debería, en términos ideales, tener una familia para garantizar sus condiciones mínimas de dignidad desde el punto de vista de sus ingresos o derivado de sus ingresos. Y ese es un insumo para el debate porque, por supuesto, la Comisión de Concertación, como su nombre lo indica, es una comisión para concertar el salario mínimo y sus incrementos. Entonces el cronograma para la concertación del salario está así. Inicia la concertación el 1 de diciembre en la mesa tripartita. Tienen plazo hasta el 15 de diciembre. Si no hay acuerdo se puede extender la concertación hasta el 30 de diciembre y si al final de ese día, 30 de diciembre, no hay acuerdo, entonces el presidente de la República podrá decretar el aumento del salario mínimo para el próximo año. 1:30 p.m. y activamos las coordenadas del radar de la política para seguir conociendo las propuestas, las ideas de los distintos candidatos a la presidencia de la República, y el turno esta tarde es para el doctor Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, exconcejal y excandidato a la alcaldía de Bogotá, que nos acompaña esta tarde. Nicolás, buenas tardes y muy contento de estar aquí en las cámaras de Noticias Caracol. ¿De dónde saca energía para 2 campañas en menos de 2 años? Es que la alcaldía ahora presidencia. De las ganas de querer darle una opción sensata a Colombia y de demostrar que la política puede hacerse
volviéndose a ganar el respeto de los políticos por parte de la gente y sobre todo resolviendo problemas estructurales, porque hoy Colombia está vieja, pobre e informal y necesitamos evitar que nos llegue este envejecimiento de forma más marcada sin prepararnos alrededor de cómo gobernamos la informalidad y cómo garantizamos que haya seguridad que nos dé tranquilidad en todos los rincones del país. Antes de empezar a deshojar la margarita y empezar a conocer sus propuestas, pues estaba viendo ahorita, llega a cerca de 600.000 firmas, lleva 7 meses recorriendo el país y tiene hasta el 17 de diciembre para presentarlas. ¿Cómo le dio en esos recorridos? ¿Qué le dice la gente? Bueno, yo creo que este recorrido en la calle, que ha sido como ir 5 veces desde Punta Gallinas hasta Leticia, han sido más de 12.000 kilómetros, ha sido algo que nos ha emocionado muchísimo, porque uno es conocer la realidad del país. La primera, hoy la gente no está pensando en elecciones, la gente está pensando es en las respuestas a sus problemas. Segundo, la gente está fastidiada de la política. Nicolás, eso es importantísimo tenerlo. La gente en la calle no quiere saber de la política tradicional porque está cansada de las peleas, de las venganzas, de los ataques y la gente quiere soluciones. Y el tercero es que la gente nos ha dicho, como me dice mi mamá, siga usted firme ahí centradito con sus datos, con sus argumentos y construya propuestas para que verdaderamente nos podamos encontrar en marzo o en mayo, como lo define la ley, en democracia, con el voto limpio. Usted cuando está entregando volantes, ¿cuáles son esos problemas que le dice la gente? Venga, Juan Daniel, ayúdeme a solucionarlo, porque es que la política es el mecanismo para poder cumplirle a la gente, para poder hacer una vida como más estable, como con mejor opción. Claro que sí, Nicolás. El primer problema que tiene la gente es que la gente está cansada de que a nadie le importan sus problemas. ¿Sí? Entonces la gente lo que dice es, mire, por favor, si usted va a prometer, así sea, un rollo de papel higiénico, cúmplalo, por favor, porque estamos cansados de las palabras al viento, ¿sí? Estamos cansados de gobernar vengándose de alguien y no resolviendo problemas. Pero cuando vamos a los problemas en concreto, el tema de la inseguridad. Colombia está extorsionada. En la calle extorsionan a la gente para trabajar y en la política también estamos viendo la extorsión. Durante estos 6 meses de campaña, lo único que hemos visto es los ataques, las descalificaciones y no hemos sido capaces de construir una propuesta de qué le queremos ofrecer a Colombia para su futuro. Uno de los problemas que la gente pues, habla constantemente en las calles es el empleo, y es que la cifra es buena. Estamos en un nivel que no veíamos hace bastantes años, 8.2% según el más reciente informe. Mínimos históricos. Mínimos históricos, exactamente. Es una cifra positiva, pero es que uno mira la informalidad y es del 55% más o menos. Es decir, mucha gente pues se la está rebuscando, trabaja pero el rebusque y pues quiere más estabilidad. Y ese es para nosotros como ese enemigo, ¿sí? En política, siempre que uno empieza a hacer política, además de que los amigos le hacen mala cara porque dicen usted en qué se convirtió, ¿sí? Primero le dicen a usted, tiene que buscar un enemigo, ¿sí? Y lo más fácil de buscar un enemigo es declarar una persona, para llegar a vengarse de esa persona. Pero nosotros lo que queremos declarar como enemigo es ese problema, que no puede ser que en Colombia haya gente trabajando para seguir siendo pobre. Y necesitamos que la seguridad, la infraestructura, el Estado y la protección social le permitan a la gente trabajar tranquilos y salir de la pobreza. Y es injusto que hoy en Colombia celebremos tasas de desempleo en mínimos históricos cuando más de la mitad de la gente está invisibilizada y el gobierno de espaldas a la informalidad. Entonces lo que queremos llegar es a eso que es fácil de decir, complejo de ejecutar, llegar y sumar entre distintos para resolver verdaderamente una forma en la que Colombia produzca de la mano con el sector privado, genere trabajo digno, que genere protección social y que todos nos podamos sentir seguros en ese país. Sí, señor Oviedo, a propósito, a usted que le gustan las cifras, recordar una frase que fue muy polémica. Dijo usted, menos mujeres para parir. ¿Usted qué quiso decir con esa frase y qué propuesta tiene puntual para la baja natalidad? Bueno, lo que quisimos decir ahí claritico es una verdad. Hoy Colombia no tiene por qué escandalizarse cada 3 meses porque las tasas de fecundidad están
en mínimos históricos. Esto se venía cocinando desde hace rato, particularmente desde 2018. ¿Pero qué ha pasado desde 2018? Que la política se ha encargado de declarar como enemigos a una persona y no al problema de envejecimiento. Entonces, lo que nosotros establecimos es que si hay menos mujeres para parir, que técnicamente es menos mujeres para traer niños vivos a la vida, pues hoy el tema de la equidad de la mujer no tiene que ser lo políticamente correcto. Tenemos que garantizar la inclusión laboral de las mujeres, tenemos que fortalecer nuestro sistema de cuidado, tenemos que educar mejor a los niños que son cada vez más escasos para que puedan entrar a trabajar en un trabajo formal, digno y que les permita salir adelante. Y sobre todo, tenemos que refundar la educación. Tenemos que pensar en la primera infancia, porque hay que cuidarla muy bien, y tenemos que pensar que las universidades ya no pueden ser solo para los jóvenes, sino también para los viejos como yo, que en algún momento, por la longevidad y el envejecimiento, vamos a tener que reentrenarnos en una universidad. No, y es que este punto que toca Ana Milena, que es la natalidad, me lleva a preguntarle a usted, pues, qué hacer o cuáles son esas proyecciones para las pensiones. Ya vimos un gobierno que presentó una reforma que solucionó un problema que son las megapensiones, pero es que están naciendo cada vez menos personas y esto significa que hay menos aportes al sistema de seguridad social. ¿Y eso en qué se traduce? En que los expertos en economía tienen que plantearse la posibilidad de aumentar las edades de las pensiones porque no hay gente quien sostenga el sistema. ¿Qué hacer en este asunto? Bueno, pues en primer lugar el tema de la edad de pensión es una discusión que hay que poner sobre la mesa, que es la mesa que nosotros decimos hay que estabilizar. Somos más longevos, pero hay que entender que hoy, si yo le digo a una mujer, señora, usted ya no se pensiona a los 57 años, sino a los 65, me va a decir, ¿y usted qué cree? ¿En qué país vivimos? A los 40 años a mí ya me dijeron que soy vieja y nadie me quiere contratar en la formalidad. Entonces, necesitamos entender que el problema del envejecimiento requiere soluciones estructurales, que la reforma pensional más importante que necesita Colombia es que entendamos que la informalidad es ley en Colombia y por consiguiente necesitamos que la economía produzca empleo y actividades económicas que permitan que todos aportemos al sistema de protección social y resolvamos este asunto. Entonces, si nacen menos niños, no vamos a tener gente para financiar nuestro sistema de protección social en 2050. Y lo que le decimos a Colombia, si en Colombia en 2050 hay 10 personas, hay 6 trabajando y 4 pidiendo, niños y adultos mayores. Y si seguimos con los niveles de informalidad que tú mencionabas, Nicolás, solo 3 de ellas van a poder mantener las peticiones sociales de 4. Seremos inviables y eso es lo que tenemos que resolver desde ese momento. Nuevamente, pensando en que el enemigo del país no es una persona, sino que es este problema estructural que nos va a llevar a 2050 por estar peleando a ser pobres, viejos e informales. Señor Oviedo, ayúdenos con respuestas más cortas para que le podamos hacer más preguntas. ¿Qué haría si tuviera que hacer algo mañana para mejorar la interlocución con el sector empresarial, que hoy está bastante floja? Bueno, la interlocución con el sector empresarial es una realidad que ese gobierno logró transmitir el mensaje de que el sector privado son los malos del paseo. Y tenemos que construir desde eso, porque ese sentimiento está en la calle. El sector privado, que ha sido clave para la estabilidad institucional de estos 4 años, con los debates de altura que ha dado, quedó con mala fama. Entonces, de frente, tenemos que hacer campaña diciendo, este país necesita producir y para producir necesitamos hacer equipo con el sector privado. Reglas claras, sensibilidad social y sobre todo capacidad de rendición de cuentas para que entendamos que el sector privado puede ser de la mano con el Estado el que resuelva los problemas de desigualdad de nuestro país. Y sobre todo los problemas de informalidad que ya los hemos esbozado a lo largo de esta entrevista y por supuesto esto ayuda a jalonar la economía. Pero ahora hablemos de infraestructura, porque es que usted habla de una mesa que necesita 4 patas. Ya hablamos de la formalidad, hablamos también de temas de corrupción, pero ahorita hablemos de infraestructura. ¿Cómo mejorar la conectividad en Colombia? Hemos visto, por ejemplo, que en Bogotá se habla del tren de cercanías con Cundinamarca, en el Regiotram, perfecto, exactamente. En Valle del Cauca hablamos del tren de cercanías y en Antioquia del tren del río. ¿Cómo mejorar la conectividad? Bueno, cuando hablamos de conectividad y hablamos de infraestructura, Nicolás, hay que ponerle claritico a la gente que Colombia hoy es como una tajada de queso costeño.
muchos huequitos, que son 1.103 municipios que están completamente desconectados. Y lo triste es que en la última década dejamos de construir vías, dejamos de construir túneles, dejamos de construir puentes. Entonces, aquí lo que necesitamos es entender que un país seguro, un país formal, un país con un Estado lejos de la corrupción, también es un país conectado. No solo con vías, sino con Internet, con energía. Y para eso se requiere plata. Ahí sí hay que hablarlo claro. Se requieren recursos. Y para financiar esos proyectos de infraestructura necesitamos que aprovechemos lo que está debajo del suelo y que toda la política minero-energética del país de forma inteligente aproveche los recursos de los hidrocarburos para construir esa infraestructura. Ahora permítame una última pregunta de política, porque es que recientemente vimos una pancarta de un grupo de candidatos donde estaba Mauricio Cárdenas, estaba por ejemplo Juan Manuel Galán y estaba David Luna y vimos su silueta. ¿Cómo está usted en materia de alianzas? ¿Con quién espera juntarse en las próximas semanas? Y también, ¿ya conversó con Fajardo? Bueno, pues me parece que David, Mauricio y Juan Manuel pudieron haber sido más fronteros, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde febrero venimos hablando de esto. Nosotros lo que dijimos es que esto es sin afanes. Entonces yo hubiera preferido que sacaran la valla con las 6 caras de frente. ¿Sí? Con Oviedo, con Fajardo y con Gaviria, porque son los perfiles que están ahí. Y dijeran, somos 3 y nos gustan 3. Definamos un propósito común, unas reglas de juego claras para ver cómo vamos a llegar a mayo de 2026 organizados con un elemento muy importante, Nicolás. Es que la gente en la calle no quiere que la ignoren o la hagan sentir bruta. La gente quiere decidir en democracia, votando. Y hoy Colombia tiene una oportunidad de llegar el 8 de marzo a unas consultas que nos pueden ayudar a que Colombia tenga en mayo candidato del continuismo, candidato que declara como enemigo a la persona que lidera ese continuismo, que es el presidente Gustavo Petro, y un candidato que pueda decir, aquí el enemigo es que vamos a llegar a viejos, pobres, informales y lo vamos a resolver. Bueno, doctor, muchas gracias por estos minutos. Y le dejo una inquietud de la gente. Están esperando mucho una conversación posiblemente entre usted, Claudia y Fajardo. Ahí le dejo ese dato. Ojalá, a medirse en las urnas, para eso venimos, para competir, porque no puede ser que la competencia sea buena en unas cosas y en democracia no. 2 de la tarde, 13 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El futuro de la reforma tributaria parece cada vez más incierto. Aunque el gobierno busca acuerdos con los congresistas, ya se radicaron 2 ponencias pidiendo el archivo de la iniciativa. Una en la Cámara de Representantes y otra en el Senado. María Fernanda Tarazona, ¿cuál es el respaldo de esas ponencias de archivo o todavía puede el gobierno alcanzar el acuerdo que busca? Ana Milena, esta propuesta radicada hace pocos instantes en el Congreso de la República está firmada por 10 ponentes de las comisiones económicas del Senado y lo que busca es hundir este proyecto de ley de financiamiento radicado en el Congreso de la República por el Ministerio de Hacienda. Se espera recaudar 16 billones de pesos, pero lo dicho es que pese a las reuniones que ha tenido el Ministerio de Hacienda para lograr destrabar el proyecto, aún no lo ha logrado e incluso ya es la segunda ponencia de archivo radicada esta semana, la primera hecha por la representante Catherine Miranda. Otro punto muy importante es que se pretende recaudar con estos 16 billones de pesos, pues también financiar el presupuesto del año entrante por 546 billones de pesos. Lo que dicen los congresistas es que esta reforma tributaria afecta directamente al bolsillo de los colombianos e incluso sectores productivos como el de los hidrocarburos, generando incluso pues una inestabilidad en esta industria de la petrolera. María Fernanda, gracias. El próximo domingo 23 de noviembre, el departamento del Magdalena tendrá nuevo gobernador tras las elecciones atípicas decretadas por el gobierno nacional luego de la inhabilidad de Rafael Martínez por doble militancia. Todo está listo para elegir al reemplazo del inhabilitado Rafael Martínez en la gobernación del Magdalena. Margarita Guerra es la candidata al caicedonismo que lleva gobernando al Magdalena desde hace 6 años. Es de izquierdas y es apoyada por Fuerza Ciudadana y por el gobernador saliente Rafael Martínez. Consolidamos lo que son vías, lo que es infraestructura hospitalaria, campus universitarios, infraestructura educativa, modistas del cambio, brigadas agrarias, escuelas populares de música y deporte, feria de la equidad,
médico en tu casa, entre otros. No vengo a improvisar, vengo a continuar el plan de desarrollo denominado 12+1, Ruta del Cambio para superar la pobreza extrema. Rafael Noya es de centro izquierda. Fue diputado que renunció a su investidura para recoger firmas. Cuenta con el apoyo del presidente Gustavo Petro y de la fuerza viva del empresariado magdalenense. Así muestra su plan de gobierno de cara a ser el nuevo gobernador del Magdalena. Con 150.000 millones de pesos para la solución definitiva de la problemática de agua potable y tratamiento de aguas residuales. 3. Construiremos residencias universitarias gratuitas para que ningún joven magdalenense frustre sus sueños de no poder estar en la ciudad de Santa Marta realizando sus estudios universitarios. 4. Garantizaremos el PAE escolar desde el primer día hasta el último día de año escolar. Por su parte, Miguel El Mono Martínez es un abogado que se presenta a la contienda apoyado por las bases sociales y gracias a una coalición de 3 movimientos políticos. Dejó el Consejo de Santa Marta haciendo una campaña con pocos recursos, prometiendo cero corrupción. Si no robamos, alcanza para hacer las obras. Si nosotros elegimos a nuestros gobernantes por el que más gaste dinero, siempre vamos a elegir al peor. Recuperar la ciénaga grande del Magdalena. Si recuperamos la ciénaga abriéndole la boca, podemos entonces recuperar el pH, la salinidad de la ciénaga y recuperamos que vuelva la mojarra, el bocachico, la lisa y se acaba la miseria. El cuarteto de aspirantes se completa con Luis Santana, un candidato que viene del sector privado. Es de centro derecha, apoyado por el partido que lidera Sergio Fajardo y que basa su plan de gobierno en la seguridad. Necesitamos devolver la tranquilidad a los magdalenenses a través de fortalecimiento de la fuerza pública, con drones, cámaras de vigilancia, tecnología, vehículos y motos. La red pública vamos a reorganizarla, no más paseo de la muerte. Los hospitales deben estar con personas que manejen la parte asistencial. Son más de 350.000 votantes que el próximo domingo saldrán a las urnas en estas elecciones atípicas que elegirá un nuevo gobernador para los próximos 2 años. La capital de Antioquia celebra su crecimiento en más de 260% en inversión extranjera, un hecho que además de arrojar cifras positivas para el desarrollo de Medellín, abre puertas para que los negocios y la economía de la ciudad tengan alcances internacionales. Más de 400 millones de dólares alcanzó Medellín este año gracias a la inversión extranjera, más del doble de lo que se registró en 2024. Así lo celebró la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el área metropolitana ASI. Generando alrededor de 44.000 empleos para los habitantes del Valle de Aburrá y 134 millones de dólares en cooperación internacional. Este logro del capital extranjero fue jalonado por sectores como la tecnología, industrias creativas, infraestructura y comercio. Los principales países que invirtieron fueron Estados Unidos, Brasil y Francia. Expertos ven esto como la oportunidad para que Medellín sea el epicentro de la creación de nuevos negocios para el país. Esto representa para Medellín aportarle un grano de arena a la recuperación y al crecimiento económico del país, además de que reconstruye el tejido empresarial y permite la generación de empleos directos e indirectos que van a aportar realmente en la calidad de vida para todos los ciudadanos. Junto al crecimiento del 266% en inversión extranjera, Medellín celebra la cooperación internacional que se fortaleció este año, permitiendo alianzas con organizaciones que buscan sumarse a la transformación social de la ciudad. 2 de la tarde, 27 minutos, y es momento de activar las coordenadas del radar de la política, por esta vez para ver cuáles son los movimientos que están teniendo distintos partidos al Congreso de la República y las mujeres que son protagonistas. Iniciamos con Jennifer Pedraza, que confirma que se lanza al Senado. La congresista de Dignidad y Compromiso tuvo una conversación con Jorge Enrique Robledo y confirmó que va a aspirar al Senado de la República. Hay que señalar que ella va a ser parte de esa coalición donde está, por ejemplo, el Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el partido El Mira. Incluso en este momento hay un gran debate si Jennifer Pedraza o Alejandro Gaviria es la que va a encabezar esta lista. Escuchemos.
Esta postulación para ser la cabeza de lista al Senado de la coalición Ahora Colombia sería el reto más grande que he asumido en mi vida y lo entiendo como un mandato para posicionar esta nueva forma de hacer política de una manera valiente, rigurosa, centrada en la gente, una política independiente que también pueda construir desde las diferencias. Y me encantaría compartir lista al Senado con Alejandro Gaviria, que sé que le haría mucho bien al país como senador. Pero otros movimientos que estamos teniendo en otros partidos es, por ejemplo, en Oxígeno Verde, que confirma su lista para el Congreso de la República, donde va a estar Ingrid Betancourt, que podría volver al Congreso de la República después de muchísimos años. Incluso en el proyecto que presenta estaría Sofía Gaviria, que en el pasado fue congresista, senadora por el Partido Liberal. Y otro de los partidos que se está moviendo es En Marcha, de Juan Fernando Cristo, que tendría las siguientes mujeres en su lista al Senado. Hablamos de Edna Bonilla, quien fue secretaria de Educación de Bogotá, Norma Vera, quien ha trabajado fuerte por los liderazgos en distintos territorios, y Viviana Vargas, que tiene experiencia en el Congreso de la República, también asesorando a distintos políticos, incluso estuvo en el Ministerio del Interior y sobre todo ha trabajado mucho los temas de género. Y terminamos el radar de la política con David Luna, que estuvo esta mañana en Noticias Caracol hablando sobre sus propuestas, con quienes estaría haciendo alianzas políticas, pero sobre todo su propuesta para combatir el narcotráfico y llevar seguridad a departamentos como el Guaviare y el Cauca. Al que pide justicia social lo llaman guerrillero, al que pide seguridad lo llaman al que pide libertad de prensa lo llaman tibio o de centro, y no. Lo que tenemos que hacer es ir por las ideas, lograr entender que el país tiene que superar el narcotráfico, que es hoy el papá de todos los males y de todos los delitos, pero también ver de qué manera convertimos a Colombia en un país que piense en biotecnología, que piense en un turismo sostenible, que busque que los jóvenes tengan empleos bien remunerados digitalmente hablando y, por supuesto, que piense en el bolsillo de la clase media. El clamor de la gente tiene que ver con la seguridad. Es que está cansada que en las ciudades principales es el microtráfico, que en las regiones, por ejemplo en el Cauca, en el Guaviare, la gente no vive tranquila porque pues, las disidencias, el ELN, el Clan del Golfo, pues se está remetiendo y está quitando la tranquilidad de los colombianos. Mira, ayer llegué de San José del Guaviare. Fui a hacer presencia, a solidarizarme con una población que no solamente busca la paz, sino el progreso. Y en efecto, todo el mundo coincide en decir que el narcotráfico es el papá de todos los delitos, de la extorsión, del microtráfico, del gota a gota, que tiene agobiado a la gente que quiere un crédito para poder emprender. Entonces, no podemos dejarnos doblegar. ¿Y sabe por qué? Porque Maduro va a caer. Maduro es el jefe de la banda de narcotraficantes que compone el ELN, el señor Mordisco, el señor Calarcá. Esos dejaron de ser grupos guerrilleros y se convirtieron en una banda de traquetos que tenemos que doblegar. ¿Sabe por qué? Porque el profesor Daniel Mejía de la Universidad de los Andes dijo que están entrando 15.000 millones de dólares producto de la coca y de la minería criminal. ¿Eso qué significa? Sí. La gente piensa que hay plata en la calle. No, es plata ilegal, es una burbuja que tenemos que controlar de la mano de los cultivos. O sea que hay que repensar necesariamente esto. Inteligencia financiera para romperle las finanzas a los narcos. Inteligencia para desarticular esos carteles. En la época de Escobar era Escobar, ahora hay 30 pequeños Escobares. En la época de Escobar eran 100 toneladas de coca, hoy son 3.000 toneladas de coca, y hay que entrar necesariamente a replantear, no solamente ver de qué manera acabamos con esas 300.000 hectáreas de coca, restitución sí, pero también necesariamente fumigación. Doctor Luna, hablando de seguridad, quiero preguntarle específicamente por el departamento del Cauca. Ha sido una semana muy dura, muy difícil. Esta semana hablamos de atentados, de secuestros. La vía panamericana es una vía que históricamente está reclamando seguridad, acompañamiento de la fuerza pública, y pareciera, cuando uno escucha a la gente, que fuera una república independiente. ¿Cuál es su estrategia para recuperar la seguridad específicamente allí, donde las disidencias de las FARC la tienen tomada, pareciera? Primero, Daniela, hay que entender que lo que piden, lo que claman hoy los habitantes del Cauca ya es un estado de excepción, un estado de emergencia. Están desesperados porque están en la mitad del cartel de Sinaloa, el ELN, las disidencias de las FARC, y parece un estado sin control.
Colombia se tiene que reconectar con el sur y con el Pacífico, que son fundamentales para entender que este país trae unas heridas de mucho tiempo atrás y el Estado ha estado ausente. No solo este gobierno, muchos que prometieron cambios. El Cauca necesita inversión social y necesita educación y necesita, por supuesto, algo muy importante que es generación de mejor empleo, pero también necesita seguridad contundente. Acá no podemos bajo ninguna circunstancia dejarnos arrodillar de unos grupos, vuelvo y repito, de narcos que creen que son capaces de doblegar al Estado. Hay dos propuestas sobre la mesa en este momento, y es Abelardo de la Espriella propone una encuesta para elegir candidato único en diciembre. Y hay una propuesta que sale esta semana que es de Juan Carlos Pinzón, que propone lo mismo, pero hacer una encuesta en enero que pues de 3 grandes candidatos de la centroderecha y pues termine en una gran consulta en el mes de marzo. ¿Cuál de esos dos sectores comulga más con sus ideas? Mire, mientras que ellos proponen, acá actuamos. Acá ya actuamos. Junto con Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán lanzamos una alianza que está invitando a que se sumen personas que tengan el interés de defender la Constitución, el interés de proteger a nuestra fuerza pública y el interés de hacer crecer la economía. Pero ojo, sin lenguajes de que esto se resuelve a plomo y a balín. La democracia necesita ideas, la democracia necesita algo tan importante como es contundencia para resolver los problemas de la gente. Entonces le contesto, nosotros vamos a ir el 8 de marzo a una consulta para elegir un candidato de centro derecha que pueda representar un verdadero cambio estructural en el pensamiento político. 2 de la tarde, 34 minutos, y en el marco de la campaña denominada Paz Electoral que promueve la Procuraduría General de la Nación, observadores y especialistas afirman que cumplir el calendario para ir a las urnas en marzo y mayo de 2026 blinda la libertad y la democracia de los colombianos. Este es su análisis. Paz Electoral. Las elecciones de 2026 se realizarán en las fechas establecidas por la Constitución y la ley. La Procuraduría General de la Nación vigilará y acompañará el desarrollo de los comicios. Alfonso Portela, el registrador de lo electoral y especialista en votaciones, afirma que acatar el calendario de 2026 es una base fundamental para la democracia colombiana. No hay posibilidad de modificar las leyes electorales con un acto administrativo o con simplemente la voluntad de un funcionario. Estas son leyes exigentes, son leyes estatutarias que tienen un procedimiento riguroso en el Congreso de la República y esas son las que deben cumplirse en el proceso electoral. En esa llamada paz electoral, la rama judicial también tiene roles concretos. Por parte de las autoridades judiciales, combatir la compra de votos, combatir la corrupción, combatir el constreñimiento, en fin, todo lo que afecte la libre voluntad del ciudadano. La paz electoral también tiene un componente de decencia electoral, dice Portela. Yo creo que un candidato le llega al ciudadano con argumentos, no agrediendo al otro candidato, ni mucho menos desprestigiándolo. A la posición de Portela se suma la de la directora de la MOE. Si nosotros estamos viendo candidaturas que lo que hacen es generar mayores niveles de polarización, de radicalización, pues imagínense cómo va a ser entonces ese gobierno. Si hay candidaturas que empezaron ya a romper reglas electorales, imagínense lo que va a ser el cumplimiento de la ley. Vigilando el respeto y acatamiento de la ley y la Constitución, dicen los expertos, se garantiza la democracia en Colombia. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2 de la tarde, 36 minutos. El gobierno alista un borrador de decreto que eliminaría requisitos para el nombramiento de cónsules y embajadores. Eduardo Hernández, ¿cuáles serían esos cambios? Pues mire, Ana Milé, hoy en día, si usted quiere ser cónsul o embajador, tiene que tener título profesional, título de posgrado y también experiencia profesional. Pues en este proyecto de decreto o el borrador de decreto que está para comentarios de la ciudadanía, precisamente se eliminan esos requisitos. Hay una parte de ese decreto que dice lo siguiente: para el desempeño de los empleos de libre nombramiento y remoción del embajador extraordinario y plenipotenciario y de cónsul general central, no serán exigibles los requisitos generales de formación académica, experiencia profesional o equivalencias. Bastará ser nacional colombiano por nacimiento en ejercicio de su ciudadanía y tener más de 25 años. Esto, evidentemente, para los sindicatos representa un golpe a la diplomacia. Para aquellos nombrados por fuera, de acuerdo con el artículo 128 de la Constitución Política, el presidente es el nominador de los embajadores, puede hacerlo, pues simplemente se reducen los requisitos al máximo. Estamos hablando de que hoy en día
un embajador tendría que tener una carrera profesional, una maestría, un dominio de una segunda lengua, experiencia relacionada en la materia, y nos encontramos con que este proyecto únicamente establece que debe ser mayor de 25 años. Entonces, es preocupante, máxime cuando estamos hablando de una campaña electoral que se avisora muy pronto, en donde tememos mucho que este tipo de medidas se utilicen para hacer política. Este es un borrador de decreto que recién se está conociendo este mediodía, pero empieza ya a recibir críticas por parte de diferentes sectores. Publicó hace minutos un comunicado ASODIPLO y UNIDIPLO, que son algunos de los sindicatos más grandes de la Cancillería, rechazando no solamente este proyecto de decreto, sino cuestionando también la intención que tiene el gobierno de eliminar, por ejemplo, el requisito de saber inglés para ser embajador. El Mundo Hoy nos trae las reacciones a la polémica declaración de Donald Trump sobre pena de muerte para congresistas demócratas por traición a la patria. Protestas en Estados Unidos por la violencia de las redadas migratorias y los 50 años del retorno de la monarquía y de la democracia a España. En Estados Unidos hay controversia por el mensaje del presidente Donald Trump que sugirió pena de muerte como castigo a 6 congresistas demócratas que llamaron a las fuerzas militares a desobedecer órdenes por ser inconstitucionales. Para Trump, se trata de una conducta sediciosa y traidora. Comportamiento sedicioso, traidores y castigo con muerte. Fueron los mensajes del presidente Donald Trump que profundizan la más reciente confrontación con el Partido Demócrata. El mandatario estaba reaccionando al mensaje en video de 6 legisladores demócratas, haciéndole un llamado a tropas estadounidenses. Nuestras leyes son claras, tú puedes rechazar órdenes ilegales. Puedes rechazar órdenes ilegales. Tú debes rechazar órdenes ilegales. Los legisladores son veteranos de las fuerzas militares u exfuncionarios de agencias federales. En su video no mencionaron ni una vez al presidente Trump y se enfocaron en rechazar órdenes inconstitucionales como el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades o el bombardeo de lanchas en el Mar Caribe y el Pacífico. Pero la respuesta del presidente desató el rechazo de ellos y de sus copartidarios en el Congreso. Esta es quizás la acción más temeraria e irresponsable que ha cometido contra todo el Congreso y nos va a costar la vida a muchos. Fue tal el rechazo que la Casa Blanca salió a aclarar que el presidente no está buscando la ejecución de los congresistas. Tenemos 1.3 millones de miembros activos en las fuerzas militares y si escuchan este mensaje radical de congresistas, eso podría inspirar caos e incitar la violencia y ciertamente podría alterar la cadena de mando en las fuerzas. Esta mañana en una entrevista con Fox News Radio, el presidente Trump dijo que no estaba llamando a la ejecución de los demócratas, pero que estaban metidos en un problema grande. También en Estados Unidos se cumplen 7 días del operativo federal contra indocumentados que deja 370 detenidos en Carolina del Norte. La violencia de las redadas está causando polémica y protestas. Las consecuencias van desde negocios cerrados hasta hijos de indocumentados que prefieren no ir a estudiar por miedo. Es un operativo federal sin precedentes contra indocumentados el que sacude al corazón de Carolina del Norte. Se llama la telaraña de Charlotte y hasta el momento ha dejado 370 detenidos. Con este video, el Departamento de Seguridad Nacional celebró los resultados. Pero parte de la comunidad lo rechaza. El Distrito Escolar de Charlotte reportó que por miedo a las redadas, alrededor del 20% de los estudiantes de colegio dejó de asistir a clases. Muchos denuncian detenciones agresivas motivadas por perfil racial y aseguran que incluso hispanos con ciudadanía estadounidense han terminado esposados. Como en este caso en el que un ciudadano estadounidense intentó lanzar su vehículo contra agentes que realizaban una detención. La persecución terminó con él en prisión, acusado además de herir a uno de los oficiales.
O este otro, en el que agentes rompieron la ventana del vehículo en el que viajaban 2 ciudadanas estadounidenses. Minutos antes habían usado su carro para obstaculizar un operativo. En medio de esta situación, ante la Junta de Comisionados de la ciudad de Charlotte, varios residentes expresaron su preocupación. Actúan en violación de la Constitución y detienen a personas simplemente por el color de su piel o su apariencia. ¿Por qué lo hacen de día y nunca de noche? Estamos recibiendo llamadas de personas que no saben en dónde están sus seres queridos, que fueron detenidos desde hace 3 días. Manolo Betancourt es colombo-estadounidense y dueño de una panadería. Desde el primer día del operativo cerró su negocio. Dice que lo hizo por la seguridad de sus clientes y empleados hispanos. En cuanto vi tanta agresividad e inhumanidad, llamé a la panadería y dije, cierren las puertas, pongan seguro, apaguen las luces y mantengan la calma. Terminamos ese día, mandé a todos a casa y cerré por primera vez en casi 30 años. Ahora el Departamento de Seguridad Nacional prepara un nuevo despliegue, esta vez en Luisiana, y llevará el nombre de Operativo Barrido del Pantano. España conmemoró este jueves 50 años de la muerte de Francisco Franco y del fin de la dictadura. Y hoy, 50 años de la restauración de la monarquía. El rey Felipe VI hizo un llamado a tomar el ejemplo de aquel periodo en que se priorizó la reconciliación, la palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, la búsqueda del acuerdo frente a la imposición, aseguró en su discurso. El rey Juan Carlos I, caído en desgracia por varios escándalos, no fue invitado, pero se destacó su papel de facilitador de la transición a la democracia. La reina Sofía, en cambio, recibió la máxima condecoración de manos de su hijo por su lealtad a la nación. Y para el cierre, el accidente de un avión de combate durante el Salón Aeronáutico de Dubái. En cámara quedó captado el momento en que la aeronave, un caza de la Fuerza Aérea India, realizaba una peligrosa maniobra para un show aéreo, pero perdió el control y cayó a gran velocidad. Al parecer, el piloto perdió la vida. Al parecer intentó eyectarse, pero el procedimiento falló. Atención, a esta hora se reportan varias emergencias por las intensas lluvias en Bogotá. Esteban Bejarano, usted tiene el reporte, adelante. Ana Mile, pues a esta hora se registra una fuerte tormenta eléctrica con granizo y descargas eléctricas en la capital del país. Es en gran parte de la ciudad que se está registrando estas fuertes precipitaciones. Según confirman desde el IDEAN, está cayendo granizado en las localidades de Chapinero y Usaquén, donde está más complicada la situación en cuanto a la movilidad debido a estas lluvias que se registran hace cerca de 1 hora en Bogotá. También hay puntos complejos en el sur de la ciudad, específicamente en la localidad de Usme, donde vehículos han quedado atrapados debido a las inundaciones y encharcamientos que se han registrado. Hablando también del sur de la ciudad, en Ciudad Bolívar, el Transmicable en este momento está suspendida en su operación de forma temporal por alerta de esta tormenta eléctrica. Son 5 puntos en la ciudad que se encuentran bastante afectados en materia de movilidad, confirma la Secretaría de Movilidad. Estamos hablando de la avenida Boyacá con calle 134, la autopista Norte con calle 82, la avenida Rojas con avenida Chile, la avenida NQS con calle 25 y la avenida Américas con transversal 39. En este momento se están activando todos los sistemas de monitoreo por parte del IDIGER y los organismos de socorro para estar atentos a cualquier emergencia. La recomendación principal a todas las personas que se están movilizando en este momento por las vías de la capital del país es a manejar con precaución. Una gestora cultural en Amazonas ha convertido la música y el arte en un puente de unión de los diferentes grupos sociales de su departamento. Gracias al trabajo de docentes, artistas y familias, cientos de niños y jóvenes han encontrado en los tambores y las melodías un refugio que une fronteras y transforma vidas. Bancolombia y Caracol presentan Colombianos que hacen historia. Soy Mildred Leticia Pérez Moreno y esta es mi historia. Como
como Leticiana hemos percibido cantidades de situaciones difíciles que atraviesan nuestros niños y jóvenes. Así que por medio del arte y de la cultura hemos logrado transformar realidades y unir nuestra frontera. Desde hace 11 años, Mildred Pérez ha logrado impulsar esta iniciativa aportando al fortalecimiento de valores y desarrollo social de más de 1.200 niños a través de Cafamás. Estos tipos de espacios nos llenan mucho de conocimiento porque aprendemos de cada una de las diferentes bandas que hay en la frontera. Son espacios que nos abren la oportunidad de mostrar nuestra creatividad y nuestro talento. Desde el corazón de la Amazonía, rectores, maestros y padres de familia respaldan este festival, fomentando el aprovechamiento del tiempo libre por medio de la música para la paz. La motiva a diario a seguir apoyando a los niños y jóvenes en la música. Lo más importante de este evento es que logra unir familias. Cuando los niños se entrenan durante semanas, salen de sus casas, invierten el tiempo libre, este festival lo que logra es eso. Con cada redoble, cada melodía y cada paso en marcha, se consolida el respeto, la unión y la música como un lenguaje de paz. Y por su compromiso social con la niñez y juventud, Mildred Pérez es una colombiana que hace historia. Sí, se extrañan dos casas que eran familiares. Yo no vivía ahí, tenía yo el negocio ahí a un lado de la casa de mi mamá y de mis hermanos. Y con exactitud, pues que lo que se dañó es dos casas habitables y una para negocio. Y quedó en ruinas totalmente, no quedó nada. Ayer, con la ayuda de mi comunidad, de mis vecinos, amigos, logramos hacer un barrido de la casa, levantando escombros, maquinaria que ya quedó totalmente inservible, inmuebles, todo quedó totalmente en ruinas, no hay nada que se salvó. De todos modos, pues ahí está la ayuda de Dios, lo que tenemos, y yo sé que con la ayuda de Dios nos podemos volver a levantar. El estatuto dice que es el Consejo Superior que define el método, acogiéndose también a las reglas que existen en el Estatuto General. Justamente eso fue uno de los argumentos que se dio el año pasado sobre por qué no era válida la elección de Ismael Peña. Y una de esas cosas es que la elección debe basarse en una mayoría simple. O sea, el Estatuto General dice que las decisiones se toman de esa manera. Sin embargo, la decisión de designar a Ismael Peña fue basada en un método completamente diferente, que fue un método de votación ponderada, el método Borda del que mucho se ha hablado. Y en ese sentido, pues creemos que en ese momento, pues el CCU extralimitó sus funciones, pues de cómo debería tomar las decisiones. Sin embargo, ahorita lo que vemos en el Consejo de Estado es que, por un lado, dice que el CCU debe decidir, que tiene la posibilidad de decidir, y elige primero darle la validez a la elección de Ismael Peña, pero después dice que el CCU entonces no tiene la posibilidad de elegir a Leopoldo Monera. Entonces vemos también una clara contradicción dependiendo de quién es cuál es el proceso de elección. ¿Cuáles son sus dudas y preguntas sobre los carros eléctricos que se venden en Colombia? Los leemos en @noticiascaracol. En un país como Colombia, que es tan peligroso, ¿cómo van a incrementar el tema de los robos, la delincuencia, y que estos carros son como tan eléctricos y como una tecnología más avanzada en un país que está subdesarrollado todavía? ¿Qué piensan implementar para, como son eléctricos, cómo se hacen las gasolineras, o si ya hay puntos en el país? ¿Cómo pueden encontrar una viabilidad para que estos nuevas inteligencias, digámoslo así, funcionen acá en Colombia? Si eso influye mucho en la economía para la gasolina, el diésel. Tres de la tarde, 8 minutos. Por primera vez, la Ladera en Cali tiene un multicampus, una infraestructura que albergará 7 instituciones públicas y cerca de 9.000 estudiantes. Se espera que el presidente Gustavo Petro haga la entrega oficial de las instalaciones en horas de la tarde.
Este importante espacio educativo contó con una inversión inicial de 45.000 millones. Será un trabajo en conjunto de varias instituciones del departamento. Entre ellos hará parte la Unidad Central del Valle del Cauca, el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, la Universidad Antonio José Camacho, la Escuela Nacional del Deporte, el Instituto Departamental de Bellas Artes y la Institución Universitaria de las Culturas y Artes Populares. El edificio tiene capacidad en todas sus jornadas de cerca de 9.000 estudiantes. Principales beneficiados: la Comuna 20, Barrio Siloé, la Comuna 18, la Comuna 1, lo que se denomina la Ladera de Cali. La oferta académica será gratuita, solo se necesitará haber terminado el bachiller y haber realizado las pruebas ICFES. La edad no será un limitante. Me encantaría estudiar administración de empresas o contabilidad. La verdad no sabía que existía la posibilidad de estudiar pues más fácil que nunca, pues más que todo cerca a la casa. También se ha hablado de que hay opciones no solamente para los jóvenes, es para otras personas que soñamos con hacer diplomados, con seguir mejorando algunas cosas. Derecho, medicina, administración y diseño son algunas de las carreras que se ofertarán. Se espera que este multicampus disminuya la violencia, genere nuevas oportunidades y beneficie a cientos de familias. Le dije, mami, pongas a hacer algo, a estudiar lo que tú quieras, que vas a tener una oportunidad muy grande, ya que no te la pude dar porque pues la situación no me daba. Ahora vamos a tener la oportunidad de que ella estudie algo. Los interesados deberán visitar las instalaciones del campus la primera semana de diciembre para dar inicio a sus clases en el mes de enero. Antes de ir a comerciales, vamos con un contenido que apoya la responsabilidad corporativa de Caracol Televisión y que nos invita a construir una sociedad más justa y responsable con el planeta. Las empresas del país no se quedan quietas y varias han anunciado planes y estrategias para fortalecer su actividad. Henry González nos cuenta sobre dos de esas movidas empresariales. Henry. Sí, señora, así es, y ambas tienen que ver hoy con el sector financiero. Comienzo primero con el Banco Pichincha, su movida empresarial. Esta es una entidad financiera de origen ecuatoriano que tiene presencia en Colombia desde 1964 y son dueños además de Pibank. Su presidente, Germán Enrique Rodríguez, reveló varias estrategias con las cuales buscarán duplicar el tamaño de este banco en menos de 18 meses. Hablé con él sobre este plan. Luego de 6 décadas de operaciones en Colombia, el Banco Pichincha se reinventa y lo hace enfocándose en servicios y productos diferenciales. La primera estrategia es la de convertir sus 16 sucursales en oficinas sin efectivo. Nosotros eliminaremos el efectivo de nuestras oficinas muy prontamente y eso nos permitirá también que esos equipos que hoy tenemos recibiendo y haciendo transacciones se enfoquen 100% en la asesoría de los clientes. Hoy el Banco Pichincha es el número 15 por tamaño entre los 55 del país, pero la meta es ambiciosa. Duplicar el tamaño del banco entre los siguientes 12 y 18 meses con foco no solamente en Pibank desde el punto de vista de los depósitos, sino también en el crédito. Las estrategias incluyen enfocarse en el crédito a grandes empresas, fortalecer los créditos de libranza donde ya tienen el 8% del mercado y sobre todo impulsar el ahorro a través de Pibank, la marca digital de Pichincha que ya cuenta con 100.000 clientes y es fundamental en las cifras del Banco Pichincha. Hoy el 60% del banco viene por ahí, se fondea por ahí, de los depósitos. Adicionalmente, la mitad de los clientes ya vienen por este canal. Pibank también alista nuevos productos, créditos de consumo que se habilitarán en el momento oportuno y una tarjeta de crédito que promete ser novedosa. Estamos trabajando en una tarjeta de crédito que permita dar unos muy buenos beneficios, pero con una oferta muy sencilla. ¿Enfocada en quién? En los clientes de Pibank que tenemos actualmente. A nivel internacional, el Banco Pichincha y su marca Pibank tampoco se han quedado quietos y ya están presentes en Ecuador, Colombia, España, Panamá, Estados Unidos y Perú. Y la otra movida empresarial es de Davivienda Group, que es el nuevo holding financiero que agrupará las operaciones del Banco Davivienda y de Scotiabank. La noticia es que con este campanazo desde hoy Davivienda Group quedó listada en la Bolsa de Valores de Colombia. Significa eso que usted y cualquier colombiano pueden ahora comprar acciones de este grupo financiero. De hecho, más del 95% de los colombianos que ya tenían acciones ordinarias y preferenciales del Banco Davivienda las cambiaron por acciones de Davivienda Group. Sobre esta movida habló Javier Suárez, CEO de Davivienda Group.
Es un día muy especial, es un día donde estamos muy agradecidos con todos nuestros accionistas que creen, que confían en lo que sigue para adelante para Davivienda. Y también es un momento para darle un agradecimiento muy especial a la Bolsa de Valores de Colombia, a Andrés, a todo su equipo por habernos acompañado en este proceso. Somos creyentes en la importancia del mercado de capitales, por eso para nosotros este paso es un paso muy representativo. Sobre este tema de Davivienda Group, el gerente de la Bolsa de Valores de Colombia, Andrés Restrepo, señaló que hay mucho interés de la gente en adquirir acciones de Davivienda Group, dada su solidez, como quedó demostrado en los últimos días. Y aseguró que la llegada de Davivienda Group demuestra la importancia del mercado de capitales en nuestro país. Gracias, Henry. En Bogotá se vive la nueva edición del Salón Internacional del Automóvil, que abrió las puertas en Corferias. Decenas de personas llegan a conocer las novedades de carros, accesorios y todo lo relacionado con esta industria. Daniela Pachón nos cuenta sobre los vehículos eléctricos que están en auge. Daniela. En medio de 132 expositores con más de 64 marcas, hemos encontrado el Salón de los Vehículos Eléctricos, un tema que ha llamado mucho la atención a propósito de la llegada de Tesla a Colombia en las últimas horas. Pues hablamos con los expositores, quienes nos contaron las ventajas, las desventajas y qué ofrecen a quienes están interesados en hacer esta transición de vehículos. Para Fenalco y Andy, el uso de vehículos eléctricos no es una tendencia, es una realidad. Solo en octubre, la venta de estos carros subió 93,7%, con 2.000 vendidos. Lo cuentan las mismas marcas. Y el interés de los colombianos es un interés bastante grande, pues de hecho ya vemos que el rango de vehículos eléctricos e híbridos está rondando ya el 34% del mercado. Este es el año de los eléctricos. Va creciendo un 155% el performance del segmento eléctrico versus el año anterior, que es algo increíble. La movilidad eléctrica está despertando el interés de los colombianos. Hoy muchos madrugaron a Corferias para hacer sus cuentas y visualizarse en uno de ellos. Tesla. Llegó con toda. Llegó ayer. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? El precio, 100%, y que van a poner distribuidores o cargadores por todas las ciudades. Luz Mari fue otra de las primeras en llegar y buscar el Opel Rocks. Es ecológico, ¿no? También por la gasolina, por el costo y todo, para reducir costos. La autonomía en kilómetros son 75 kilómetros por ciclo WLTP, puede hacer más. Ya depende de las condiciones. Y en recorridos promedio, la carga te puede durar unos 2-3 días. Pero ¿cuáles son las ventajas de un vehículo eléctrico frente a un vehículo de combustión? Son vehículos que garantizan que no estamos generando contaminación directa. Y segundo, pues en temas de movilidad, ya también como hay restricciones en ese sentido, pico y placas y todo este tipo de, digamos, de medidas, pues son vehículos que están exentos de todo esto, además de un paquete de beneficios económicos y tributarios. Aquí hay para todos los gustos y presupuestos. Una camioneta eléctrica como esta puede costar desde 150 millones de pesos, o automóviles más equipados alcanzan los 250 millones. Precios que se unen a la competencia que ofrece Tesla, la marca que abrió sus puertas desde ayer en Colombia, convirtiendo a nuestro país en el segundo de América Latina con presencia corporativa y comercial de esta empresa. Hoy Colombia tiene alrededor de 300 puntos de carga para estos vehículos y la misma industria es consciente de que aumentar esta cifra es uno de los principales retos a los que se enfrentan. Entre tanto, les cuento que Corferias los espera con el Salón Internacional del Automóvil hasta el domingo 23 de noviembre. ¿Cuáles son sus dudas y preguntas sobre los carros eléctricos que se venden en Colombia? Los leemos en @noticiascaracol. Sal de frutas Lua Plus trae pepitas de simejicona que no se disuelven en el vaso sino en tu estómago, aliviando más malestares. Alivio de Lua, alivio de una. Y es momento de saber qué tendremos en Noticias Caracol en Vivo, nuestra señal digital. Pablo. Hola Ana Mile, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta tarde en Noticias Caracol en Vivo estaremos hablando, por supuesto, de la decisión del Consejo de Estado en la Universidad Nacional que anuló la elección de Leopoldo Múnera. Vamos a tener otras reacciones, sobre todo hablando con los estudiantes de la Universidad Nacional sobre la expectativa que hay en esta institución educativa. Hablaremos de la historia del alcalde de Chimichagua que fue secuestrado
en el municipio de Soacha, muy cerca de la ciudad de Bogotá. Hablaremos con él, con el alcalde, esta tarde a las 6 de la tarde en Noticias Caracol en Vivo. Tendremos la historia, mucha atención, del confeso asesino que fue extraditado del sacerdote Darío Valencia en la ciudad de Pereira. Vamos a hablar de esta historia con el mejor amigo de este sacerdote en este espacio Noticias Caracol en Vivo. Y en segundos, el reporte a propósito de las intensas lluvias registradas en Bogotá. Hay emergencias en algunas localidades, les tenemos el reporte en vivo en segundos en este espacio Noticias Caracol en Vivo. Los esperamos en nuestras plataformas digitales. A esta hora es noticia el reporte que entregan las autoridades y organismos de socorro con respecto a las fuertes lluvias que se han presentado en la capital del país. Según indican, las lluvias más intensas están ocurriendo en 8 localidades. También indican que la mayor afectación... Es el reporte de Esteban Bejarano en este momento, lo que ocurre en esta tarde en la capital de Bogotá, donde se han presentado diferentes emergencias por las intensas lluvias en varias zonas de la capital. Fuertes aguaceros también en zonas donde se han presentado granizadas, y vamos a estar muy atentos para reportarles en qué zonas de la capital continúa esta emergencia. Lo ven ustedes ahí en las imágenes, lo que pasa a esta hora en la capital. Y esta es una buena noticia. Unas 400 mujeres caficultoras del Cauca se reúnen para fortalecer los cafés especiales del departamento. A través de la promoción de uno de los mejores cafés especiales del mundo, buscan mostrar un Cauca resiliente y lleno de buenas noticias. La mujer caucana tiene temple, amabilidad y fortaleza que impregna al café de la zona un aroma y sabor para compartir. En el evento Entre Amigas, más de 400 mujeres, sembradoras, productoras, exportadoras, baristas y amantes del café se reunieron para mostrar con ese fin. Tejiendo juntanza, tejiendo red en torno a la producción, transformación y comercialización de cafés de altísima calidad. En el Cauca son 35.000 mujeres caficultoras que hacen parte de la gran producción focalizada en 95.000 hectáreas sembradas de café. 35% de las mujeres, quienes son mujeres que están respondiendo directamente por sus cafetales. Suárez, a pesar de ser un municipio bastante afectado por el conflicto armado, también tiene su parte buena, y trabajando desde la cosecha, la siembra, la cosecha, hasta la preparación. Y los concursos de barismo y olleta, desde las niñas hasta las adultas, demuestran su creatividad y compromiso. De que me empecé pues a meter acá, no estaba en las pantallas, y también pues me gusta su aroma. Entrega tazas muy florales, azucaradas, dulces. Los mejores 40 cafés del concurso serán subastados en tiendas especiales reconocidas en otros países. Bien, es que están organizadas y vemos el trabajo que han hecho, ¿no? Nos sorprendemos, y eso quisiéramos replicar allá en Perú. Los cafés tienen muchísimo potencial, los perfiles son muy buenos, así que la verdad que para mí es una experiencia muy enriquecedora. Hasta hoy va Entre Amigas, mujeres dedicadas además a mostrar la cara bella del Cauca, cuarto departamento productor de café en Colombia, y según los expertos, uno de los mejores productores de cafés especiales en el mundo. En Noticias Caracol en Vivo tenemos todo. Pareciera que sí están sintiendo el golpe. Historias que mueven el país. La economía no da para tanto, igual la comida está cara por todo lado. Información veraz y la voz de quienes hacen noticia. Necesitamos la sociedad civil en los dos países. Trabajamos en equipo al instante en vivo. La comunidad había denunciado. Para estar siempre a su alcance y conectados desde cualquier pantalla. Crece el debate sobre la seguridad. Estamos donde usted prefiera vernos. En YouTube, en Ditu y en televisión desde cualquier lugar. Somos un gran equipo humano que trabaja siempre para usted. Por parte del Gobierno Nacional a esta situación tan preocupante. Aquí se escucha y se vive a Colombia y el mundo en tiempo real. Somos Noticias Caracol en Vivo. Conéctese con nosotros en todas nuestras pantallas digitales. Estas fueron las noticias a las 7 de la noche. Los esperamos en una nueva edición informativa, pero pueden seguir los hechos del día conectándose a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz fin de semana. Chao.